El sol de la mañana caía sobre el mármol del ágora, dorando las columnas como si la ciudad entera estuviera hecha de fuego. A lo lejos, los filósofos discutían sobre justicia y virtud, y el murmullo de sus voces se mezclaba con un sonido más bajo, más áspero. El silbido del hierro al entrar en el fuego. El aire olía a incienso y a carne quemada. Entre los templos que celebraban la libertad, una mujer temblaba con las manos atadas detrás del cuerpo. Su piel desnuda reflejaba la luz del Mediterráneo. Frente a ella, un magistrado sostenía un sello de bronce incandescente. Cuando lo apoyó sobre su piel, un grito cortó el aire. Nadie se movió. Nadie apartó la mirada. En la ciudad que inventó la palabra democracia, el dolor era espectáculo y el silencio, costumbre. El hierro dejó una marca, una letra, una sola, pero suficiente para borrar un nombre. Esa mujer ya no sería persona. Era propiedad. A unos metros, los oradores debatían sobre la libertad del ciudadano. En el mismo espacio donde nacía la idea de los derechos, se consumaba la esclavitud más íntima. Atenas hablaba de razón, pero vivía de fuego. El narrador observa desde lejos. En su voz hay una mezcla de asombro y rabia contenida. Atenas, la cuna de la filosofía, la patria del pensamiento libre, el modelo de todas las repúblicas modernas. Pero bajo esa luz perfecta había sombras que nunca se borraron. La historia nos enseñó a admirar su arte, su arquitectura, sus leyes. Pero nadie nos contó el precio. Cada estatua, cada templo, cada piedra blanca que hoy se levanta ante los turistas, fue pagada con el cuerpo de una mujer que jamás conoció su propio nombre. La libertad, allá, te tenía dueño. Y la justicia se escribía solo en masculino. Los hombres hablaban del alma. Las mujeres eran el instrumento para redimir los pecados de otros. Mientras unos discutían sobre virtud, otros contaban monedas. Y el Estado, cuidadoso y preciso, anotaba cada transacción con la misma solemnidad con la que se redactaban las leyes. En el centro del ágora, donde hoy caminan millones de visitantes, se escuchaban los gemidos de las que eran marcadas con hierro. El sonido era tan habitual como el pregón del panadero o el canto de los vendedores de vino. Nadie veía contradicción. Nadie se preguntaba qué libertad era esa que se levantaba sobre cadenas. Y entonces el narrador hace una pausa. Respira. Baja la voz. Esa historia no está tan lejos. Solo cambió el escenario. Allá eran columnas de mármol. Aquí son oficinas de cristal. Pero el principio sigue siendo el mismo. Unos pocos deciden el valor de los cuerpos ajenos. En México también conocemos ese sol que ilumina la hipocresía. Brilla sobre las plazas, sobre los discursos, sobre las promesas que repiten la palabra justicia mientras cierran los ojos ante el sufrimiento. Atenas no fue un mito lejano, fue un espejo, y en ese espejo aún se reflejan nuestras propias sombras, porque no hay nada más peligroso que una sociedad que se cree justa mientras calla ante el dolor. El mármol puede ser blanco, pero su historia está escrita con sangre, y aunque el viento borre los gritos, las piedras siguen hablando. Dicen que el fuego purifica, pero en Atenas el fuego servía para marcar. Y el hierro ardiente más que castigo era un recordatorio. La libertad no era un derecho, era un privilegio. El narrador vuelve al presente. Camina entre ruinas turísticas donde los guías repiten de memoria los nombres de los filósofos. Los visitantes toman fotos, sonríen, suben las escaleras del Partenón. Nadie mira el suelo, nadie piensa en lo que hay debajo. Las sombras del pasado son discretas, pero siguen ahí. Atenas fue el lugar donde nació la razón, sí, pero también el lugar donde el hierro ardía, bajo el mismo sol que iluminaba la palabra libertad. Y cada vez que la historia calla para no incomodar al orgullo, el hierro vuelve a calentarse. Solo cambia de forma. A veces es ley, a veces es indiferencia, a veces somos nosotros mirando hacia otro lado. Silencio. Escucha. El mármol todavía guarda el eco de los gritos. ¿Y si uno se atreve a oírlos? Entonces empiezan a entender que la luz de la razón también puede cegar. El hierro marcaba la piel, pero lo que realmente mantenía viva la esclavitud no era el fuego, era la contabilidad. Atenas había logrado convertir el sufrimiento en un sistema administrativo perfecto. Cada cuerpo, cada lágrima, cada jornada
tenía un valor exacto en dracmas. El Estado no solo sabía cuánto costaba una vasija o una oveja, sabía cuánto costaba una mujer. En el centro del ágora, a pocos pasos de los tribunales, se levantaban los mercados de esclavos. No eran lugares ocultos, eran plazas abiertas, concurridas, iluminadas por el sol. Allí se vendían manos para el trabajo y cuerpos para el placer. Y todo con recibo fiscal. Las transacciones se anotaban en tablillas de arcilla. Edad, origen, defectos, precio. Cada línea era una sentencia. Cada sello, una cicatriz. El Estado cobraba impuestos por cada venta. Un porcentaje fijo que iba directo a las arcas de la democracia. El negocio era legal, rentable, ordenado. Los burdeles, llamados pornella, tenían horarios. Abrían al amanecer y cerraban cuando la noche cubría la Acrópolis. Las mujeres no elegían descansar, solo podían obedecer. Los proxenetas llevaban libros contables donde se anotaba cada servicio. Los funcionarios pasaban lista. Verificaban que ninguna esclava faltara a su turno. El Estado aseguraba el rendimiento como quien controla la producción de una fábrica. La dignidad humana se medía en porcentajes. El narrador hace una pausa como... Habla más despacio. Así nació la economía moderna. Así nació la idea de que el cuerpo puede ser administrado, que el dolor puede ser rentable. Y lo más inquietante es que ese principio nunca desapareció. Hoy, el Excel reemplazó a las tablillas de arcilla. Las cuotas se llaman impuestos, los burdeles se llaman empresas, y los esclavos tienen contrato. Pero la lógica es la misma. Quien sufre produce, y quien cobra calla. En Atenas, el precio de una niña equivalía a 1,5 jarras de vino. Una vida valía menos que una celebración. El comercio sexual representaba entre el 15 y el 20% del presupuesto público. Con ese dinero se construyeron templos, teatros, monumentos. El Partenón, símbolo de la perfección, fue financiado, en parte, con el dolor de las que no tenían voz. Las piedras que admiramos fueron pagadas con carne humana. Y mientras las manos de los esclavos levantaban columnas, los oradores hablaban de igualdad. La contradicción era tan grande que se volvió invisible. El pueblo se acostumbró a la injusticia como uno se acostumbra al calor. El narrador cambia de tono, más íntimo, más mexicano. Esa costumbre también la conocemos. En nuestras calles, en nuestros gobiernos, en nuestra historia. Nos dijeron que el progreso tiene precio, pero nunca mencionaron quién lo paga. Cada estadística de pobreza, cada fábrica de miseria, tiene nombre, tiene rostro. Solo que nadie los anota. Ya no usamos hierro candente, usamos papeles sellados. En Atenas, las mujeres eran exhibidas sobre plataformas de mármol, desnudas, inmóviles, evaluadas por hombres que las tocaban como quien revisa una mercancía. Un escriba tomaba nota. Un magistrado firmaba. La transacción quedaba registrada. Todo limpio, legal, impecable. Como ahora, cuando el abuso se esconde detrás de sellos oficiales y contratos sin alma. El narrador se detiene, habla con pausa, como si pesara cada palabra. El dolor administrado se vuelve costumbre, y la costumbre mata la empatía. En Atenas nadie lloraba por ellas. Eran números, eran cifras en un registro público. El sistema las necesitaba. Eran su combustible silencioso. La democracia más admirada del mundo funcionaba con el aceite más oscuro, la sangre de las mujeres esclavizadas. Y mientras los filósofos hablaban del alma y la virtud, los burdeles pagaban los templos donde los dioses dormían tranquilos. El narrador respira hondo. Su voz baja casi al susurro. A veces pienso que el horror más grande no fue la crueldad, sino la eficiencia, la manera en que lograron organizar el dolor sin remordimiento. Convertir la miseria en ingreso. Llamar cultura a una contabilidad del sufrimiento. En los archivos antiguos las tablillas conservan frases frías. Transacción aprobada, impuesto pagado, cuerpo entregado. 3 líneas para resumir una vida. 3 líneas para borrar un destino. El hierro marcaba la piel, el sistema, el alma. Y esa herida todavía no se cierra, porque seguimos repitiendo la fórmula, con otros nombres, con otras palabras. Hoy, cuando hablamos de libertad, conviene recordar quién la pagó primero. Conviene mirar debajo del mármol, porque ahí, entre las piedras que sostienen el Partenón, sigue escrita la contabilidad del dolor. Cuando el sol se hundía tras la Acrópolis, Atenas cambiaba de rostro.
Las calles se llenaban de música, de vino, de risas que sonaban más a desahogo que a alegría. Era la fiesta de Dioniso, la celebración del cuerpo, del éxtasis, del olvido. Durante 3 días y 3 noches, la ciudad entera se entregaba al delirio. Las copas rebosaban, los tambores no paraban, los cánticos subían hasta los templos como humo espeso. Los ciudadanos se sentían libres, casi divinos, pero debajo de la música había gritos, gritos que nadie quería escuchar. En los templos del dios del vino y del teatro, las esclavas marcadas con hierro eran llevadas ante el altar, no para rezar, para ser ofrecidas. Los sacerdotes decían que el placer y el dolor eran una misma forma de purificación, que el cuerpo femenino era la llave entre el hombre y lo divino, que al poseerlo, el ciudadano se limpiaba de sus pecados. Y así, la violencia y el ella se convirtió en liturgia. El narrador guarda silencio unos segundos. Segundo, su voz baja. Habla despacio. El mármol blanco se manchaba de rojo. El incienso no alcanzaba para cubrir el olor del miedo. Las cadenas tintineaban al ritmo de los cánticos. Los hombres aguardaban su turno para honrar al dios, pagando una moneda al sacerdote. Adentro las mujeres eran sujetadas por los brazos y las piernas, ofrecidas en nombre del fervor. Cada herida era llamada plegaria, cada lágrima ofrenda. El narrador suspira. Afuera el pueblo celebraba. Adentro los templos eran mataderos, y la ciudad que se decía justa aplaudía la santidad del crimen. Así era Atena, la cuna del pensamiento y del espectáculo, donde el arte nacía del dolor ajeno, donde la fe servía para justificar lo injustificable. El narrador cambia de ritmo, más íntimo, y uno no puede evitar pensar en lo que hemos heredado, porque esa costumbre de santificar la crueldad no murió con los griegos, solo cambió de nombre. Aquí también tenemos templos donde se bendicen las injusticias, procesiones donde se reza por los culpables y se olvida a las víctimas, calles donde el dolor se vende disfrazado de tradición. Y los cuerpos siguen siendo ofrenda. El narrador hace una pausa, se escucha un leve eco, como si hablara desde un lugar cerrado. En los sótanos del templo de Dioniso, los arqueólogos encontraron siglos después canales tallados en piedra, hechos para drenar líquidos. En las paredes marcas de cadenas. En el suelo, huesos de mujeres jóvenes, costillas rotas, cráneos fracturados. La evidencia era clara, demasiado humana. Deshumana. Pero los historiadores prefirieron hablar de rituales simbólicos. Era más cómodo creer en una metáfora que en un crimen. A veces la historia se escribe no con tinta, sino con miedo. El narrador deja que el silencio respire. Cada civilización encuentra su manera de justificar la barbarie. Atenas lo hizo con dioses y belleza. Nosotros lo hacemos con progreso y espectáculo. El mismo fuego, distintas palabras. Durante las fiestas dionisíacas los templos brillaban con miles de antorchas. El aire olía a vino, a sudor, a incienso y a muerte. Y mientras los ciudadanos brindaban por la vida, los dioses recibían sangre. Los cuerpos ofrecidos eran retirados al amanecer. Otros llegaban en silencio para reemplazarlos. La rutina del horror, la maquinaria del fervor, el ciclo perfecto de la indiferencia. El narrador baja la voz, casi un susurro. No hay fe más peligrosa que la que perdona el abuso, ni religión más corrupta que la que convierte el dolor en ofrenda. Y aunque las ruinas del templo hoy estén vacías, las piedras aún recuerdan. Si uno se atreve a tocar el mármol, siente algo frío, como un pulso antiguo. Es la memoria del cuerpo, la huella del miedo. El narrador respira hondo. Cambia del tono. Macfadden. En Atenas, la violencia se volvió ritual. En nuestro tiempo, se volvió costumbre. Y esa costumbre es la forma más moderna de adoración, porque seguimos repitiendo el mismo gesto, mirar hacia otro lado mientras el poder sacrifica a los más débiles. Solo cambian los himnos, los trajes, los templos, pero el altar sigue siendo el cuerpo humano. El narrador termina con voz grave, serena, pausada. El mármol del Partenón reluce bajo el sol, pero su blancura no es pureza. Es olvido. Cada piedra de esa ciudad fue testigo del silencio. Y en ese silencio se fundó la civilización que todavía llamamos nuestra. Atenas brillaba, pero su luz provenía del fuego. Y ese fuego, aún hoy,
y no se la apaga. Las ruinas del Partenón parecen inofensivas. Columnas blancas, perfectas, bañadas por la luz mediterránea. Los turistas suben despacio, jadeando, con las cámaras listas para capturar la belleza eterna. Pero nadie mira hacia abajo. Nadie se pregunta qué hay debajo de esas piedras. El narrador camina entre los restos, el viento sopla, la grava cruje bajo sus pasos. Habla despacio, como quien revela un secreto que llevaba siglos guardado. Bajo esos templos hay huesos, restos humanos, huesos de mujeres jóvenes con fracturas imposibles de atribuir a accidentes o batallas, huesos marcados por fuego, por golpes, por cadenas. Durante años, los arqueólogos que excavaron en el ágora y en el templo de Dioniso encontraron túneles, cámaras estrechas, grilletes de hierro incrustados en los muros, y canales tallados en la piedra, diseñados para drenar líquidos. Lo escribieron en sus primeros informes. Usaron palabras simples, signos de violencia humana. Pero después, el tono cambió. Los informes fueron corregidos. Los términos se volvieron ambiguos. Donde antes decía tortura, alguien escribió rito simbólico. Donde decía mujeres sacrificadas, se cambió por ceremonias de purificación. El narrador guarda silencio un momento. Deja que el eco del viento llene el espacio. Así empezó la segunda esclavitud, la del olvido, la que no necesita cadenas, solo silencio académico. Los arqueólogos que se atrevieron a insistir fueron desplazados. Algunos perdieron fondos, otros reputación. Y las ruinas volvieron a su papel habitual, el de postal turística, el de orgullo nacional, el de belleza vacía. El mármol fue restaurado, la historia blanqueada. El narrador baja la voz. El mármol blanco no siempre fue blanco. Alguna vez estuvo manchado. El color se fue con el tiempo, con la lluvia, con la necesidad de olvidar. Pero si uno raspa la superficie, debajo todavía hay trazas de óxido, de ceniza, de sangre. La historia no borra las huellas, solo las esconde. El narrador camina más despacio. Se detiene frente a una columna caída. Habla con tono más íntimo, casi confesional. Lo que más duele no es el horror, sino la indiferencia que vino después. El empeño en seguir admirando sin preguntar. La voluntad de creer que el mármol era pureza, que el arte lo redimía todo. Y es que el arte también puede ser cómplice. Cuando se construye sobre el sufrimiento y se exhibe sin memoria, se convierte en una coartada. Atenas aprendió a embellecer el dolor. Lo convirtió en estética, en discurso, en símbolo. Nos enseñaron a amar esas columnas, a venerarlas como cuna de la civilización. Pero nunca nos contaron que cada bloque fue cargado por manos temblorosas, que bajo los cimientos de la democracia yacen las mismas que fueron silenciadas por ella. El narrador hace una pausa más larga, respira. La voz se vuelve más firme. El olvido también se administra. Tiene sus guardianes, sus instituciones, sus portavoces. Hay un interés enorme en mantener el mito limpio, en conservar la blancura del mármol como espejo moral de Occidente, porque aceptar la verdad implicaría reconocer la culpa. Y la culpa es mala para el turismo, para la academia, para el orgullo cultural. Por eso Atenas sigue brillando bajo el sol, mientras sus sótanos duermen bajo tierra. El narrador deja escapar un suspiro. Lo mismo pasa en otros lugares. En nuestras tierras también hay templos sobre fosas, monumentos sobre tumbas sin nombre. Y también preferimos la belleza del silencio. Decimos que es historia, que es pasado, que ya no importa. Pero el pasado no se borra solo. Se entierra vivo. Cada vez que admiramos una ruina sin preguntarnos qué costó, repetimos el mismo pacto de silencio que firmaron los filósofos hace 25 siglos. El narrador vuelve al tono poético, pausado. El mármol del Partenón refleja la luz, sí, pero esa luz no viene del cielo, viene del fuego que lo purificó, del fuego que consumió cuerpos, nombres y verdades. Escucha con atención. Debajo de la superficie hay un murmullo. Es el sonido de las piedras que aún recuerdan. Las mismas piedras que sostienen la gloria, sostienen también la culpa. El narrador termina con voz grave, templada, cargada de silencio. A veces la historia no se escribe con palabras, sino con huesos, y los huesos, aunque callen, siempre terminan hablando. En las colinas de Atenas, donde el viento sopla entre los olivos y las piedras antiguas, se escuchaban otras voces,
No eran los gritos del mercado ni los cantos de los templos, eran las voces de los sabios, los hombres que inventaron la palabra razón. Sócrates caminaba por el ágora, preguntando qué era el bien, qué era la belleza, qué era la justicia. Y los jóvenes lo seguían, fascinados por su inteligencia. Pero nadie recuerda que, mientras él hablaba de virtud, a pocos metros las mujeres eran vendidas y marcadas con hierro. Ninguna de sus preguntas incluyó la palabra esclavitud. Ninguna. El narrador deja un silencio breve, como una herida abierta. Platón, su discípulo, soñó con una república perfecta, un estado donde cada quien cumpliera su función con orden y armonía. Pero en su mundo ideal, solo los hombres libres podían ser ciudadanos. Las mujeres, los sirvientes, los cuerpos usados no tenían lugar. La perfección siempre ha necesitado víctimas invisibles. Y Aristóteles, el gran maestro, el genio de la lógica, escribió sin temblor que hay seres humanos que nacen para mandar y otros que nacen para obedecer, que algunos nacen para ser esclavos por naturaleza. Esa frase, tan limpia, tan razonable, se convirtió en la justificación filosófica de la opresión durante siglos. El narrador respira, la voz se vuelve más áspera. El pensamiento había puesto su sello sobre el crimen. No provenía de un tirano, ni de un sacerdote. Provenía del maestro de la razón, del hombre que enseñó a Occidente a pensar. Y ahí está la paradoja. Atenas inventó la filosofía, pero olvidó la compasión. Creó la ética, pero la aplicó solo para algunos. Construyó el ideal de la justicia, mientras pisaba los cuerpos de quienes nunca serían escuchados. El narrador cambia de tono, más reflexivo. Tal vez por eso su luz brilló tanto, porque estaba rodeada de sombra. La razón sin empatía se vuelve ceguera, y la sabiduría sin corazón se convierte en excusa. Los filósofos discutían sobre el alma inmortal, mientras ignoraban los cuerpos mortales que se consumían a su alrededor. Decían que la verdad se encontraba en las ideas, no en la carne. Y así, Atenas aprendió a mirar hacia arriba, pero nunca hacia abajo. El narrador hace una pausa larga. Luego su voz baja, lenta, como si hablara desde dentro de un templo vacío. El silencio de los sabios fue el más estruendoso de todos, porque no hay ruido más fuerte que el de una conciencia que calla. Ese silencio construyó columnas más firmes que las del Partenón, columnas hechas de palabras hermosas y de indiferencia. Y sobre ellas Europa levantó su moral. La escuela de Aristóteles estaba a menos de 200 metros del templo de Dioniso. Dos mundos, dos voces, el del conocimiento y el del sacrificio. Nunca se cruzaron, nunca se miraron. El narrador alza un poco el tono con firmeza contenida. Los hombres más sabios de su tiempo hablaron de justicia mientras caminaban sobre tierra manchada. Y su silencio se convirtió en herencia. Una herencia que todavía pesa sobre nosotros. Porque en cada época hay filósofos que callan. Académicos, pensadores, intelectuales, que prefieren mirar hacia otro lado mientras el sistema se alimenta del dolor. Se esconden detrás de teorías, de papers, de congresos. Y su silencio, igual que el de Sócrates, también sostiene la maquinaria. El narrador suspira con tono amargo. Aquí también los tenemos, los que hablan de ética mientras firman contratos con empresas que explotan, los que enseñan derechos humanos desde despachos que ignoran la miseria que los rodea, los que citan a Aristóteles sin preguntarse a quién aplastó esa lógica. La indiferencia también tiene títulos universitarios. El narrador se detiene. Su voz baja se vuelve más íntima. Atenas fue la civilización de los filósofos mudos ante el llanto, de los oradores que exaltaban la libertad sin mirar las cadenas, de los artistas que glorificaban la belleza sin escuchar los gritos detrás del mármol. Esa amnesia moral no fue accidente, fue construcción, y sobrevivió milenios. Por eso cuando hoy repetimos sus nombres, Sócrates, Platón, Aristóteles, con admiración, conviene recordar también lo que decidieron no decir, lo que prefirieron ignorar. El narrador termina con voz grave. Casi un susurro. Cuando la sabiduría no defiende la vida, se convierte en cómplice del crimen. Y cuando la razón se divorcia del corazón, deja de iluminar y comienza a quemar. El tiempo pasó. Los templos se convirtieron en ruinas. El polvo cubrió las tablillas, las cadenas se oxidaron, los gritos se apagaron. Y la historia hizo lo que mejor sabe hacer.
olvidar con elegancia. Fue en el siglo XIX cuando Europa decidió rescatar a Atenas. Pero no la Atenas real, sino una versión limpia, brillante, conveniente. Los arqueólogos británicos y franceses excavaban entre los restos buscando belleza, no verdad. Y cuando la encontraban, la empaquetaban, la pulían, la exhibían en vitrinas. El mármol volvió a brillar. La culpa, no. El narrador hace una pausa. Su voz se vuelve más firme, más seca. La civilización occidental necesitaba raíces puras, necesitaba un origen moral. Y Atenas era perfecta para eso. La presentaron como cuna de la democracia, madre del arte, faro de la razón. Y todo lo que olía a sangre o a vergüenza fue barrido bajo el polvo académico. Los informes arqueológicos se reescribieron. Las tablillas con registros de venta humana fueron guardadas en depósitos sin catalogar. Los huesos hallados en los templos se clasificaron como sacrificios simbólicos. Las cadenas, como herramientas rituales. Todo tuvo explicación. Nada tuvo culpa. El narrador baja el tono. Así se construye un mito. No con mentiras, sino con silencios. Con omisiones calculadas, con frases medidas, con un lenguaje tan educado que termina desinfectando el horror. Durante el siglo XX, los libros de texto presentaron a Atenas como modelo de virtud. Las universidades enseñaron a Sócrates, Platón y Aristóteles como los pilares de la moral. Los museos mostraron ánforas, estatuas, monedas, pero no las tablillas con precios de esclavas, no los registros de impuestos sobre la prostitución, no los documentos que convertían el dolor en economía. El narrador respira. Habla más despacio. La historia oficial es una vitrina. Brilla, pero no deja tocar. Y en esa vitrina, el mármol reluce como símbolo de perfección. Nadie pregunta qué lo sostuvo. Europa necesitaba héroes, no víctimas. Por eso Atenas se volvió un espejo de lo que Occidente quería ver de sí mismo. Inteligencia, belleza, orden. Nadie mencionó la violencia. Nadie mencionó la desigualdad. Era más fácil adorar el Partenón que aceptar que fue construido con impuestos sobre la carne humana. El narrador guarda silencio. El viento se oye entre las columnas. Su voz vuelve. Más grave. Así nacen las leyendas. No de lo que fue, sino de lo que se decide recordar. En el siglo XIX, cuando los primeros arqueólogos publicaron sus hallazgos, algunos fueron borrados de los registros. Otros fueron acusados de inventar, de exagerar, de ensuciar la herencia griega. Y las instituciones culturales europeas, museos, universidades, gobiernos, callaron al unísono. Era un pacto, el pacto del mármol blanco. El narrador se detiene, deja una pausa larga. Ese pacto sigue vivo. Cada año, millones de turistas suben la colina de la Acrópolis. Escuchan al guía decir las mismas frases de siempre. La belleza eterna, la razón, la cuna de la democracia. Y nadie habla de los sótanos, de los grilletes, de los canales de sangre. El mito es rentable. El mito vende entradas, libros, orgullo. La verdad, en cambio, incomoda. Y la incomodidad no tiene presupuesto. El narrador baja el tono, casi un susurro. La fábrica del mito nunca cerró. Solo cambió de nombre. Ahora se llama cultura, patrimonio, identidad. Pero su función es la misma. Limpiar el pasado para poder admirarlo sin culpa. El mármol fue lavado tantas veces que ya no refleja la sangre, solo el sol. Pero el sol también ciega. Y mientras el turismo celebra la herencia griega, las voces enterradas siguen esperando justicia. Esperando que alguien se atreva a contarlas sin adornos, sin excusas, sin miedo. El narrador suspira. El sonido del viento se apaga. Habla con serenidad, pero con filo. Nos enseñaron la geometría de las columnas, pero no las grietas del alma. Nos hablaron de perfección, no de esclavitud. Nos enseñaron filosofía, pero no compasión. Y al hacerlo repitieron la historia, porque también nosotros blanqueamos nuestros mitos, levantamos monumentos sobre la injusticia, llamamos cultura a la memoria selectiva. Y cuando el dolor amenaza con ensuciar la imagen, simplemente lo tapamos con un discurso. El narrador hace una pausa final. Su voz se vuelve lenta, profunda. El mármol del Partenón no es solo piedra, es un espejo. Y cuando uno se mira en él con honestidad, ve que no está mirando a Grecia, está mirando a sí mismo. El esplendor no dura para siempre, ni siquiera en las ciudades que se creen eternas.
Atenas comenzó a caer sin darse cuenta. No fue una batalla ni una invasión. Fue algo más lento, más profundo. Una grieta invisible que empezó en el alma. Primero llegó la peste. El aire, antes limpio, se volvió pesado. Los cuerpos se apilaban en las calles sin sepultura. Los templos, saturados de oraciones, olían a miedo. Los dioses guardaron silencio. El narrador baja la voz. Los cronistas de la época escribieron que la peste mató a 1/3 de la población. Pero en realidad lo que murió fue la fe. El pueblo dejó de creer en sus dioses, y con ellos se apagó el último reflejo de esperanza. Los que habían levantado templos ahora saqueaban los altares buscando comida. Las manos que antes sostenían antorchas sostenían cuchillos. El Partenón, orgullo de la civilización, fue desmantelado para fundir oro. Las columnas se agrietaron, el mármol se oscureció, y la ciudad más brillante del mundo empezó a plena ruina. El narrador hace una pausa. Su voz suena más lenta, casi cansada. Los historiadores dirán que Atenas cayó por la guerra del Peloponeso, por la peste, por el hambre. Pero no, Atenas cayó mucho antes. Cayó el día que decidió justificar la injusticia. El día que cambió la compasión por eficiencia. El día que confundió conocimiento con sabiduría. Las civilizaciones no mueren cuando pierden batallas. Mueren cuando pierden la vergüenza. El narrador respira. Su tono se vuelve más grave. La ciudad que hablaba de libertad descubrió que su libertad estaba podrida. La que predicaba la justicia se negó a mirar el dolor. La que adoraba la belleza terminó cubierta de polvo y moscas. El fuego que un día iluminó las estatuas comenzó a consumirlas desde dentro. Las grietas del Partenón eran también las grietas de su conciencia. Cada piedra caída parecía una confesión tardía. El narrador guarda silencio. Luego vuelve con un tono más reflexivo. Y entonces uno entiende que ninguna sociedad puede sostener su gloria sobre el sufrimiento ajeno, que ninguna democracia sobrevive si sus cimientos están hechos de dolor. El veneno que Atenas vertió sobre los cuerpos de las mujeres terminó filtrándose en su propia alma. La abundancia se volvió culpa, la razón cinismo, la belleza mentira. El narrador baja aún más la voz. Los templos se llenaron de plegarias. Nadie respondió. Los filósofos siguieron discutiendo sobre el alma, mientras los cadáveres se descomponían afuera. El pueblo pedía justicia, pero la justicia había sido enterrada con las esclavas. Y así, entre el Ólomo y la peste, Atenas se derrumbó. No por la espada de Esparta, sino por el peso de su propia hipocresía. Su derrota no fue una batalla perdida, fue un juicio cumplido. Un juicio dictado no por los dioses, sino por la verdad que había decidido ignorar. El narrador se detiene. El viento sopla entre las ruinas. El mármol sigue ahí, pero ya no brilla. Parece cansado, como si recordar, como si entendiera demasiado tarde que el precio de la grandeza es la humanidad. El narrador suspira. Y pienso que no fue solo Atenas. Cada imperio comete el mismo error. Egipto, Roma, Babilonia, todos creyeron que podían dominar el mundo sin dominar su propio egoísmo. Todos confundieron poder con virtud. Todos cayeron igual desde adentro. El narrador pausa, deja que el silencio respire. Atenas no murió en un día. Se marchitó lentamente, corroída por su contradicción, por su indiferencia, por su fe en la apariencia. Y cuando la última chispa de compasión se apagó, no quedó más que piedra y polvo. El narrador termina con voz baja, templada, serena. Las grandes civilizaciones no se destruyen, se suicidan. Atenas solo fue la primera en hacerlo con estilo. Pasaron los siglos. El polvo del tiempo cubrió las ruinas y lo que un día fue tragedia se volvió orgullo. Occidente necesitaba un origen puro, una historia que contara que la civilización nació de la luz y no del fuego. Y así, Atenas fue convertida en mito. Los reyes, los académicos, los ilustrados del siglo XIX vieron en sus ruinas la cuna de todo lo que querían ser. Orden, belleza, razón. Y olvidaron, o prefirieron olvidar, la otra mitad de la historia. El narrador baja la voz, habla despacio, con la calma de quien conoce la hipocresía desde dentro. En los salones de París, Londres o Berlín, los intelectuales hablaban de la Grecia eterna. Las estatuas se copiaban, los templos se reconstruían, las ideas se repetían como rezos. Y así,
El mármol blanco se volvió símbolo de pureza moral. Nadie mencionaba que esa blancura era en realidad el resultado de siglos de lavado. Las universidades enseñaron que Atenas fue la madre de la democracia, que el pensamiento griego dio origen a los derechos del hombre, pero omitieron una palabra: hombre. Solo hombre, porque la mitad del pueblo no existía en esa definición. El narrador suspira. El sonido del viento parece más cercano. Occidente adoptó la razón griega como religión, y con ella heredó su ceguera. Siguió creyendo que pensar era suficiente, que la belleza justificaba el dolor, que el orden estaba por encima de la compasión. Así, los imperios modernos construyeron sus propios Partenones. Solo cambiaron el material. De mármol pasaron al concreto, al acero, al vidrio. Pero la lógica fue la misma. El brillo arriba y los cuerpos abajo. El narrador deja un silencio. Luego su voz se vuelve más grave, más lenta. En las aulas se sigue enseñando a Platón y a Aristóteles como los pilares del pensamiento occidental. Se citan sus frases, se memorizan sus diálogos. Nadie pregunta cuántas voces fueron borradas para que ellos sonaran tan claros. Nadie cuestiona qué precio se pagó por esa sabiduría. La historia oficial es un espejo de mármol pulido, y en él Europa se contempla con orgullo. Pero el espejo no refleja la sangre, solo la luz. El narrador guarda silencio. Luego, su tono se vuelve más cercano, casi íntimo. He caminado por esas ruinas. He escuchado a los guías decir las mismas palabras una y otra vez. Democracia, virtud, progreso. Los turistas toman fotos, sonríen, suben las escaleras. Y pienso, qué fácil es admirar cuando uno no tiene que sentir el peso del pasado. El mármol es un disfraz. Bajo su blancura todavía laten los nombres borrados, los cuerpos sin tumba, las voces sin eco. Pero nadie las escucha, porque el mito suena más bonito. El narrador cambia el ritmo, con tono reflexivo, pausado. Occidente no aprendió de Atenas, la imitó. Aprendió a justificar el poder con palabras bellas, a maquillar el abuso con arte, a confundir grandeza con prestigio. Nos enseñaron a admirar la forma y a ignorar la herida. Y así seguimos, educados en la estética del silencio, capaces de recitar a los filósofos, pero incapaces de mirar las ruinas de nuestros propios templos. El narrador hace una pausa más larga, respira, habla con un tono más cálido, más humano. A veces pienso que el mito no fue un error, fue una necesidad. El ser humano no soporta ver la sangre de sus propios dioses, y por eso inventa la pureza, la perfección, la blancura, no para recordar, sino para olvidar con elegancia. El mármol del Partenón se convirtió en un símbolo, pero también en un anestésico, una manera de admirar sin culpa, de celebrar sin memoria. El narrador baja aún más la voz, y mientras seguimos repitiendo el relato de la Grecia luminosa, los verdaderos cimientos del mundo siguen siendo los mismos. El trabajo invisible, el cuerpo usado, el dolor convertido en impuesto. Occidente no es la herencia de Atenas, es su continuación. Solo cambió de idioma. El narrador se detiene. Silencio. Luego termina con voz firme, templada. El mármol blanco del mito griego no refleja la verdad, refleja la comodidad, porque es más fácil admirar lo bello que enfrentar lo justo. Y cada vez que lo hacemos, Atenas vuelve a vivir. El viento sopla entre las columnas. Las sombras se alargan sobre el mármol, y por un instante parece que la piedra respira. El sol se va, el ruido de los turistas desaparece, y la Acrópolis queda sola. Solo el viento, el polvo y el eco. El narrador camina despacio. Su voz es baja, casi un murmullo. Dicen que las ruinas están muertas, pero no es cierto. Escucha con cuidado. Cuando el silencio cae sobre Atenas, las piedras comienzan a hablar. Se oyen voces, no en griego, no en palabras. Son murmullos, como si el mármol recordara lo que los hombres quisieron olvidar. Son las voces de las que no tuvieron nombre, las que sirvieron, las que sangraron, las que rezaron en vano. El narrador El viento vuelve, suave. Cada piedra del Partenón guarda un suspiro. Cada escalón, una historia que no se contó. Las ruinas no son ruinas, son testigos, y el tiempo no las destruye, las conserva como heridas abiertas. Las arqueólogas que han excavado en los últimos años cuentan que a veces, bajo los cimientos, encuentran fragmentos de hueso, piezas diminutas, casi polvo.
Las estudian en silencio. Saben que pertenecieron a mujeres muy jóvenes. Y aunque los informes se llenen de palabras científicas, ninguna logra esconder lo esencial, que bajo la cuna de la razón descansan los restos del olvido. El narrador baja la voz con ternura contenida. En esas noches, cuando el viento se detiene, cuando el mármol se enfría y el ruido del mundo se aleja, uno puede oírlas. No piden venganza, piden memoria. Quieren que alguien diga su nombre, aunque sea inventado. Que alguien mire el mármol y entienda que la belleza sin verdad es mentira. Que alguien escuche y rompa el silencio que las enterró. El narrador respira hondo. Su tono se vuelve más cálido, humano. A veces las ruinas hablan de un modo más claro que los libros. No con fechas ni con nombres, sino con una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué hicimos con el dolor de los otros? La piedra no juzga, solo recuerda, pero en su recuerdo hay justicia. ¿Y quien escucha? Cambia. El narrador se detiene. Silencio. Luego continúa, con voz suave. Pienso en México, en nuestras propias ruinas, en los templos que también esconden huesos, en las plazas donde se levantan monumentos sobre tumbas sin nombre. Y siento que no hay tanta distancia entre aquí y allá. Las civilizaciones se parecen cuando eligen olvidar, cuando eligen el mármol sobre la memoria, la belleza sobre la verdad. El narrador baja la voz, casi un suspiro. Escucha. ¿La oyes? Esa voz pequeña, temblorosa, que se filtra entre las piedras. Dice algo que no está en los libros. Dice: aquí estuvimos. Existimos. Nadie nos recordó, pero seguimos aquí. El narrador hace una pausa larga. Deja que el silencio se sienta como un eco profundo. Las ruinas no piden flores ni lágrimas, solo piden que las miremos con honestidad, que no las usemos para presumir cultura, sino para entender el costo de lo que llamamos civilización. Y cuando uno logra hacerlo, cuando por fin escucha, algo cambia. El mito se agrieta. El mármol deja de brillar. Y en esa grieta trae la luz. El narrador cierra con voz lenta, templada, casi un rezo. Las ruinas no son el final de la historia. Son la memoria que resiste. El testimonio de los que callaron por miedo y de los que siguen esperando ser escuchados. Porque cuando las ruinas hablan, la historia ya no pertenece a los vencedores. Pertenece a la verdad. El sol vuelve a levantarse sobre Atenas. El mármol del Partenón brilla como si nada hubiera pasado. Los guías repiten sus frases de memoria. Los turistas suben sobre Tuanfot. Todo parece eterno, inofensivo. Pero la historia nunca duerme. Solo espera a que alguien la escuche. El narrador camina despacio entre las columnas. Su voz es baja, contenida. Dicen que Atenas fue la cuna de la democracia. Y es verdad, pero también fue su primera tumba. Porque una libertad que nace sobre la esclavitud termina devorándose a sí misma. El mármol no miente, solo guarda silencio. Y ese silencio es el juicio. Cada piedra del Partenón es un testigo. De los gritos, de las manos marcadas, de los nombres borrados, de las risas que se convirtieron en gritos ahogados entre los templos. El narrador deja una pausa, respira. Cuando la razón se separa del corazón, el conocimiento se vuelve ciego. Y cuando una sociedad acepta que unos valen más que otros, el final ya está escrito. Atenas no cayó por la guerra, cayó porque olvidó sentir, porque convirtió el dolor en norma y la indiferencia en virtud. El narrador habla más lento, más profundo. Hoy creemos que somos distintos, decimos que hemos avanzado, que somos modernos, libres, civilizados. Pero, ¿no seguimos haciendo lo mismo con otros nombres? Cambiamos los templos por rascacielos, las cadenas por contratos, los látigos por pantallas, el mármol por cemento y vidrio. Pero la lógica sigue intacta. Seguimos construyendo imperios sobre cuerpos agotados. Seguimos llamando progreso a la explotación, seguridad a la represión, tradición al abuso, democracia al privilegio. El narrador guarda silencio. El sonido del viento llena el espacio. Atenas no está muerta. Sigue viva en cada sociedad que prefiere el mito a la verdad, la imagen al alma, la razón al corazón. Y cada vez que justificamos el dolor ajeno para mantener el orden, Atenas resucita en nosotros. El narrador respira hondo. La voz se vuelve más cálida, humana. Pero hay algo distinto hoy. Podemos escuchar. Podemos mirar debajo del mármol. Podemos romper el silencio.
El progreso no consiste en construir templos más altos. Consiste en levantar conciencias más justas. No se trata de admirar ruinas, sino de entender lo que nos advierten. La verdadera civilización no está en el arte, sino en la empatía. No en la belleza, sino en la compasión. No en la razón, sino en la memoria. El narrador deja una pausa larga. Habla con tono final, firme, sereno. Cada ruina que pisamos, cada historia que ignoramos, cada silencio que aceptamos, es una piedra más en el templo de la indiferencia. Y tarde o temprano, ese templo también se derrumba. Porque el mármol puede resistir 1000 años, pero la verdad siempre termina rompiendo la piedra. El narrador respira, la voz se suaviza. Así que la próxima vez que mires una columna blanca brillando bajo el sol, recuerda lo que sostiene. Recuerda que debajo de su belleza hay huesos, nombres, vida. Y entiende que la memoria no es un castigo, es una forma de redención. Si esta historia te ha estremecido, es porque todavía queda humanidad en ti. Si te ha dolido, es porque aún crees en la justicia. Y si te ha hecho pensar en el presente, es porque comprendiste que los ecos del pasado nunca mueren. El narrador baja la voz, casi un susurro. Comparte esta historia. Haz que las voces enterradas vuelvan a ser escuchadas. Porque solo cuando recordamos los horrores del pasado, podemos impedir que se repitan. Silencio. Un último respiro. Soy Mateo del Valle. Y esto fue El historiador callado.